buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las noticias más importantes de este miércoles. Buenas noches, Froilán Arencibia y Giselle Filiutelles les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Autorizan inicio de ensayos clínicos fase 3 de candidato vacunal cubano anti-COVID-19 Soberana 02. Denuncia a Cuba ante Consejo de Derechos Humanos uso de la cultura para promover la subversión interna en la nación antillana. Tensión en Perú ante carencia de oxígeno para pacientes positivos de COVID-19. Ampliamos las noticias. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CECMED, aprobó esta tarde el inicio de la tercera fase de los ensayos clínicos del candidato vacunal Soberana 02. Esta etapa del estudio tendrá como principal objetivo evaluar su eficacia en 8 municipios de La Habana. Sobre estos estudios. Luego de un riguroso análisis de la documentación presentada por el Instituto Finlay de Vacunas, la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos CECMED aprobó el inicio del estudio de evaluación de eficacia clínica del candidato vacunal Soberana 02. Este es un candidato vacunal que ha demostrado un perfil adecuado de seguridad y basado en toda la revisión que ha hecho el CECMED sobre estos estudios, fase 1 y fase 2, donde se ha revisado todos los estudios en animales, estudios preclínicos, se ha revisado también toda la información de calidad del producto, es decir, los procesos de producción, especificaciones de calidad. La especialista resaltó la complejidad de la fase 3 del ensayo clínico, pues involucrará alrededor de 44.000 sujetos de 8 municipios de la capital del país. Que incluye Plaza, Playa, Centro Habana, Cerro, Habana Vieja, Lisa, Marianao y 10 de octubre. Se van a inspeccionar esos sitios clínicos, esos vacunatorios donde se va a aplicar la vacunación para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas que están establecidas y poder obtener resultados que sean confiables. Para la actual etapa se han habilitado alrededor de 50 vacunatorios. Se ha visto que en los sujetos hay títulos de anticuerpos neutralizantes, lo que significa que la vacuna está siendo efectiva contra el virus. Por tanto, es un mensaje alentador a la población, pero hay que tener paciencia y cumplir con las regulaciones que están establecidas y cumplir con las normas que establece el Ministerio de Salud Pública en cuanto al distanciamiento, al nasobuco y a todas las medidas que hay que tomar. Desde el Centro de Coordinación creado por el Instituto Finlay de Vacunas para la fase 3 del ensayo clínico, estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría procesarán en tiempo real la información obtenida en las áreas de salud. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Santiago de Cuba, autoridades chequearon este miércoles los preparativos para la aplicación de la tercera fase del ensayo vacunal Abdala. Están incluidas en el estudio 13 áreas de salud con una población de 30.000 personas. En Santiago de Cuba se ultiman detalles para la tercera fase del ensayo vacunal Abdala. Niurka Bel Calzado y Yaneidis Echavarría, presidenta y vicepresidenta del Consejo de Defensa Municipal respectivamente, chequearon los preparativos en las 13 áreas de salud destinadas para la aplicación de este candidato vacunal. Se le toman los signos vitales por enfermería, después pasaría a una consulta de inclusión con un médico especialista en medicina general integral, donde el médico le va a aplicar los criterios de exclusión que se den para la vacuna y se clasifica si está apto o no apto para el proceso de vacunación, se incluye dentro del ensayo clínico, pasa posteriormente a la vacunación, se vacuna y de ahí sale a un área de observación aproximadamente 1 hora aquí en el centro. Una población de 30.000 personas hasta el momento serán incluidas en este proceso, cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios. Es un gran reto que nosotros tenemos para cumplir eficazmente con todas las tareas que le conllevan ser nosotros elegidos y estar listos para este proceso de vacunación. Y nuestras expectativas son vacunar a un gran por ciento de la población que permita mediante esto
una detención ya o gran parte de la detención de la COVID-19. Esta tercera fase del ensayo vacunal Abdala en Santiago de Cuba es una carta de triunfo más para la ciencia cubana que apuesta una y otra vez por la vida. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y diversos países del mundo, Giselle, y medios internacionales de prensa dirigen la mirada a Cuba, pues de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, nuestro país puede convertirse en el primero de Latinoamérica en producir su propia vacuna contra la COVID-19. De hecho, Froilán, la cadena televisiva CNN dedicó varios minutos de esas transmisiones a analizar cómo un país pobre y bloqueado exhibe semejantes logros en la medicina y la biotecnología. Just to be clear, yes. Candice Johnson, is this the only source of this Sinovac lung cancer therapy vaccine? Is it only from Cuba? Only from Cuba, yes, indeed. Wow. Con asombro, la televisora estadounidense CNN se acercó a los avances de Cuba en el estudio y producción de vacunas como Sinovac contra el cáncer de pulmón, el envío de médicos cubanos a otras naciones para combatir, por ejemplo, el ébola en África o el coronavirus en Italia, y más recientemente los candidatos vacunales contra la COVID-19. Candice Johnson, directora ejecutiva de Roosevelt Park Comprehensive Cancer Center, compartió con CNN sus experiencias en la colaboración con entidades cubanas dedicadas a la innovación biotecnológica. When you go to Cuba and you see the dedication of these scientists and you see how really innovative they are and what they do with much less than we do even in my own institution, it really is, it's awe-inspiring, and we really treasure those relationships we have. And it's not, Sinovac is a very interesting lung cancer vaccine, but there are other things that they have that we could avail ourselves here in this country. El envío de médicos cubanos a otros países para combatir la COVID-19 o el ébola en los momentos más difíciles no escapó del análisis del medio estadounidense. During the COVID pandemic, to places like Italy, we've got pictures of them disembarking in Italy in the spring of this year when the pandemic was so bad. And you know, if you would look at the Ebola outbreaks in Africa, who were the physicians that were there on the front lines? It was the Cuban physicians. So they're always there in those instances, and they did play a very important role in Italy, and I think they see their place. You know, we're all people, we're all here for the betterment of mankind, and I think the Cubans take it perhaps to an extra step because they're truly dedicated to try to help people, especially people that are suffering from devastating diseases. En las últimas horas, la CNN también publicó un reportaje sobre el candidato vacunal cubano contra la COVID-19, Soberana 02, en inglés y español. Mientras que muchos otros países en desarrollo han competido con países más ricos para importar vacunas contra el coronavirus, Cuba ha estado haciendo su propia vacuna. En marzo, 2 de las 4 potenciales candidatas a vacuna desarrolladas en Cuba comenzarán su tercera y última prueba. Si son exitosas, Cuba tendría la primera vacuna desarrollada en América Latina. Otra vez el asombro ante los logros cubanos en materia de vacunación. Puede parecer increíble que una isla pobre donde hay escasez de alimentos y medicamentos básicos como analgésicos y antibióticos pueda crear una vacuna, pero Cuba ha producido sus propias vacunas décadas atrás. Científicos cubanos dicen que las mismas sanciones de Estados Unidos que aislaron a la isla forzaron a Cuba a convertirse en pionero biomédico. Cuba ha dado seguimiento a los establecidos sobre el desarrollo de vacunas, dicen observadores internacionales. Muy buena noticia, ¿no? Y estamos nosotros siguiendo estos resultados precisamente, primero porque la población cubana va a poder beneficiarse directamente de sus candidatos vacunales, ¿no? Y eso puede en un momento controlar la transmisión en el país, ¿no? Ese es obviamente el objetivo principal de los candidatos vacunales.
CNN no es el primer medio estadounidense que destaca los logros cubanos en materia biotecnológica. Es que aún con las afectaciones que en todas las esferas de la vida en el país provoca el bloqueo estadounidense, los avances en ese ámbito ubican a Cuba dentro de un grupo muy reducido de países, casi todos desarrollados. Una pregunta se hace necesaria ante el análisis de CNN. ¿Cuánto podría ser este archipiélago caribeño si el gobierno estadounidense pusiera fin a la política del bloqueo? Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Echamos un vistazo a la actualidad internacional. Un terremoto de magnitud 6,3 en la escala de Richter afectó este miércoles el centro de Grecia. El sismo se produjo pasado el mediodía, hora local. 3 personas resultaron heridas, mientras otras 6 fueron rescatadas de edificios donde hubo derrumbes. Decenas de viviendas cayeron y otras sufrieron daños leves. Según reporta Euronews, el temblor fue perceptible en toda Grecia y se reportaron varias réplicas en países vecinos como Albania, Kosovo y Montenegro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró este miércoles que Washington no promoverá intervenciones militares. Blinken afirmó que su país cambiará las políticas destinadas a mover sistemas políticos en naciones opuestas a los intereses de la Casa Blanca. El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió en su primer discurso que las intervenciones militares le han dado mala fama a la democracia estadounidense. Blinken aseguró que la administración Biden hará las cosas diferentes, pues las costosas agresiones no han funcionado para derrocar los gobiernos que ellos llaman autoritarios. We will incentivize democratic behavior, but we will not promote democracy through costly military interventions or by attempting to overthrow authoritarian regimes by force. Al hablar de la relación de su gobierno con China, enfatizó que esa será la mayor prueba geopolítica de este siglo, aunque advierte que no habrá ataques armados. La semana pasada, Washington bombardeó instalaciones de supuestas milicias proiraníes en Siria. El nuevo gobierno dispuso en las últimas horas sanciones a Venezuela, Rusia e Irán, en lo que expertos consideran políticas de castigo contra esos países. Roxana Arián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Brasil registra el peor desempeño económico en los últimos años. Su caída financiera está entre las más estrepitosas desde que se registran estadísticas de ese tipo en el gigante sudamericano. Según datos oficiales publicados este miércoles, en 2020 la economía brasileña se contrajo en un 4,1%. El único sector que registró un crecimiento fue la agricultura, mientras que la industria, los servicios y las inversiones retrocedieron. El Producto Interno Bruto de la mayor economía sudamericana descendió también debido a las pérdidas asociadas a la actual pandemia. Perú superó su pico de contagios y fallecidos por COVID-19. Mientras tanto, la oferta de oxígeno ha superado la demanda y la situación fuera de los distribuidores es caótica. Medios de prensa describen que familiares de pacientes acampan en las calles en espera del llenado de sus balones, que pueden demorar hasta 3 días. El gobierno toma acciones dada la falta de plantas de oxígeno medicinal. En Perú se han diagnosticado 1.333.000 casos de COVID-19 y 2.153 enfermos están en estado de gravedad o críticos. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó esta tarde la reunión diaria del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento y el control a la COVID-19 en una jornada donde se confirmaron 914 contagios, 700 altas y lamentablemente 5 personas fallecieron. Durante el encuentro, en el que participó el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, se insistió en la necesidad de incrementar la vigilancia epidemiológica en las comunidades, así como en aislar a los contactos de los casos positivos. 8,6% de los casos fueron... La compleja situación epidemiológica en Mayabeque, hoy con 58 nuevos casos positivos y el virus disperso en 9 de sus 11 municipios, fue tema de análisis este miércoles en el Grupo Temporal de Trabajo para el Control y la Prevención de la COVID-19. En el occidental territorio, desde las últimas semanas, existe un crecimiento sostenido de contagios, fundamentalmente en los municipios de Madruga, San José de las Lajas, Güines y Melena del Sur.
Ante este panorama, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, indicó a la gobernadora Tamara Valido Benítez evaluar las causas de retroceso en la lucha contra el virus, una situación bien diferente a la de finales de enero, cuando el jefe de Estado visitó la provincia. Ustedes tienen que revisar bien ahí el retroceso que han tenido en la situación de enfrentamiento, porque cuando estuvimos en la visita parecía que ustedes tenían controlada la situación, incluso fuera de las provincias donde mejor explicaron las acciones para enfrentar la pandemia. Sin embargo, hoy ustedes son la tercera provincia con más casos activos, solo superada por La Habana y Camagüey. Ya tienen más casos activos que las provincias que estuvieron complicadas como Santiago y Guantánamo. La gobernadora mayabequense explicó al jefe de Estado un grupo de nuevas medidas que se adoptan en la provincia. Entre ellas, incrementan las pesquisas sanitarias, amplían capacidades para aislar contactos de positivos y trabajan para cerrar uno de los 3 eventos de transmisión local que tienen abiertos. Ya para el día de mañana, según el análisis epidemiológico, apreciamos que el evento de Boris Luis está en condiciones de ser evaluado para certificar su cierre. Mañana vamos, a través de un grupo de expertos, a atender, visitar, controlar el funcionamiento de todos los centros que fungen como hospitales de los casos positivos en la provincia, y también mañana se termina la instalación del equipamiento de nuestro laboratorio de biología molecular para lograr también el seguimiento más preciso y oportuno a los casos confirmados y para el diagnóstico de los posibles a atender en la provincia. La Habana, con 392 nuevos casos positivos, 215 menos que los confirmados el día anterior y 2.137 activos, aplica el protocolo actualizado para el enfrentamiento al virus. Según explicó su gobernador, Reinaldo García Zapata, se incrementan las pesquisas en las comunidades, abren 4 nuevos centros para aislar los contactos de los positivos y se comenzó a suministrar en la Salferón a los grupos vulnerables. Ya comenzamos hoy con el suministro de Salferón, ya lo evaluamos a partir de la cantidad de frascos que teníamos y por supuesto para el día de mañana continuaremos con la estrategia priorizando fundamentalmente los controles de foco y también hemos evaluado un grupo de centros importantes que le pudiéramos suministrar Salferón también a los trabajadores. Rindieron cuenta además los gobernadores de Pinar del Río, Artemisa, Santo Espíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Granma, territorios donde se retrocede en el control de la enfermedad. El viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, insistió en que para cortar las cadenas de contagios es necesario una mayor vigilancia epidemiológica y una actuación más ágil con los contactos y sospechosos, razonamientos que hizo con las autoridades de Ciego de Ávila, provincia donde persisten problemas en el enfrentamiento a la COVID-19, entre ellos en la calidad de las pesquisas, las pruebas rápidas y tardanzas en definir si un sospechoso es portador o no del virus. No hay por qué tener un sospechoso por más de 24 horas, o es confirmado o es negativo, y nosotros le damos el curso a la sintomatología que tenga. Por lo tanto, estos temas relacionados a los sospechosos y a la vigilancia muy vinculada a la pesquisa, como usted hizo alusión, son asuntos que la provincia debe de resolver a la mayor brevedad posible. Alentadores siguen siendo los resultados de Santiago de Cuba, provincia que ha logrado disminuir los casos diarios en las últimas jornadas, así como la cantidad de activos ingresados en hospitales y fallecidos. En una favorable situación están hoy también Matanzas, Villa Clara y Guantánamo, territorios que avanzan hacia el control del virus en este tercer rebrote de la COVID-19 en el país. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Grupo Temporal de Trabajo en la provincia de Granma implementa estrictas medidas de bioseguridad ante el rebrote de casos positivos al nuevo coronavirus. En el territorio garantizan más capacidades en los centros de aislamiento para contactos y sospechosos de la enfermedad. Alrededor de 3.000 estudiantes de medicina realizan pesquisas en Granma ante el rebrote de contagiados por el nuevo coronavirus. Más de 80 casos confirmados en la última jornada hablan de la necesaria disciplina que aún no tienen todos los granmenses en su conducta cotidiana. Eso es una de las causas por las cuales también estamos en esta situación actual y tiene que ver con la indisciplina también con la que se vive, especialmente por la baja autorresponsabilidad que tienen muchas personas
donde hay unos que sí cumplen las medidas establecidas, aquello que siempre se dijo del nuevo modo de vida, que es el nasobuco, el uso correcto del nasobuco, el uso de sustancias desinfectantes, la limpieza, la higiene de las manos, el distanciamiento físico. El Grupo Temporal de Trabajo en el Territorio Oriental adopta medidas urgentes, algunas de ellas vinculadas a la salud pública, al abrir nuevas capacidades para aislar a sospechosos y a contactos de enfermos. La situación más compleja en el municipio de Bayamo, donde en los últimos 15 días ya se han identificado 290 casos y tiene una tasa de incidencia de 121,3 por 100.000 habitantes. La provincia acumula unos 800 pacientes confirmados con el nuevo coronavirus, de ellos cerca de la mitad en los últimos 15 días. Cifras preocupantes que deben disminuir siempre que la población actúe con responsabilidad y disciplina en su vida diaria, adaptada a la nueva normalidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A pesar de las medidas de enfrentamiento al nuevo coronavirus en Pinar del Río, la situación epidemiológica es más compleja en los últimos días. Debido a la dispersión de la enfermedad y su alta transmisión, el territorio debe reforzar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias para frenar la propagación de la COVID-19. La pandemia marca la vida de los pinareños a poco menos de un año del primer caso positivo con la COVID-19 en la provincia. Con la cifra récord de 156 confirmados al SARS-CoV-2, el territorio más occidental registra el mayor número de contagios en un día desde marzo de 2020. El reporte de esta jornada impresiona también por la significativa lista de contactos identificados que asciende a unas 1.680 personas. La actual situación epidemiológica de vuelta abajo constituye una alerta sobre el comportamiento de la enfermedad para las próximas semanas, que avisora un panorama poco halagüeño. El llamado también está con énfasis especial a los directivos en los centros de trabajo que son responsables de cumplir con rigor todas las medidas establecidas, porque de estos casos notificados en los últimos 15 días, un elevado por ciento corresponde a centros de trabajo, es decir, está relacionado con incumplimiento de normas en los centros de trabajo, es decir, que no se vela, no se controla por el cumplimiento con rigor de estas medidas. Una alta transmisibilidad del virus se evidencia en la capital provincial, que mantiene un deterioro de sus indicadores desde el rebrote de la enfermedad y reporta la más alta tasa de incidencia, con 231,5 por 100.000 habitantes. En tanto, tras 32 días con medidas restrictivas de aislamiento, los consejos populares de Santa Lucía y La Sabana del municipio de Minas de Matahambre regresaron hoy a la normalidad, toda vez que se cerró el evento de transmisión institucional del proyecto Polimetálico Castellanos, en condiciones también para reanudar el procesamiento de concentrados de plomo y zinc para la exportación. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Mañana continuará el playoff de cuartos de final entre Santiago y Las Tunas a partir de la 1 de la tarde en el estadio Cándido González de Camagüey. Los leñadores, que están a un paso de clasificar a la semifinal, anunciaron como abridor para este jueves a Alejandro Meneses, mientras las avispas, si no cambian de idea, le van a dar la bola nuevamente a Carlos Font. Veamos ahora algunas declaraciones recogidas hoy por el colega Guillermo Rodríguez. El equipo de Santiago es un buen equipo, es verdad que no está en su mejor forma ofensiva, pero es un gran equipo, tiene buenos bateadores y hay que trabajar. Sí. Tú estuviste un tiempo alejado por una lesión, ¿cómo te encuentras de la misma? Sí, estuve casi 2 años fuera del equipo de la Tuna, pero no, me paré bien, gracias a los médicos, a los entrenadores, y estoy en perfectas condiciones. Específicamente, ¿con qué bateadores estaba más difícil de este equipo de Santiago? Tiene buenos bateadores, el caso de La Brava, Santiaguito, Dice, son los mejores bateadores de ellos, pero hay que trabajar bien a todos los bateadores, que todos son buenos. Trataremos de ganar el jueves para no llevarle todo un quinto partido, y la motivación de los muchachos está buena, mi motivación está bastante bien. Mi objetivo principal es continuar bien y garantizar ahí en el Ciol, es muy importante yo estar ahí bien en el Ciol y tratar siempre de hacer un buen trabajo, ganarme la confianza de la dirección del equipo y producir mucho para el equipo, que es lo más importante para mí. El ánimo está bien.
Nosotros somos un equipo bastante aguerrido, toda la afición de Cuba lo sabe, y más nuestros fanáticos, donde quiera. Sabemos que hemos perdido el juego, estamos prácticamente, digamos, que contra la pared. Pero nada, pensamos salir a juego mañana, a darlo todo y soltarle a todos nuestros fanáticos que sí, que nos apoyen, que vamos a dar el resto, vamos a echar el resto en el terreno. La mentalidad es la misma, tratar de llegar a las semifinales. Las cosas no nos han salido en 2 partidos consecutivos, pero nada, siempre estamos enfocados y buscando hacer los ajustes. No nos ha salido muy bien la ofensiva, que es nuestra principal arma, pero esperamos que en este cuarto juego los bates puedan tronar como debe ser. ¿Cree que tanto tiempo fuera les ha afectado? Puede ser todo, o sea, eso es un factor que puede influir bastante, ya que nos pasamos más un mes fuera de un terreno de pelota y el béisbol es un deporte donde hay que hacer muchos ajustes y cuando tú te pasas mucho tiempo fuera del terreno, uno pierde la forma deportiva y luego hacer los ajustes es un poquito difícil. Solo en el terreno y durante los partidos uno puede hacerlo. Ojalá logremos hacerlo para el próximo juego. Cambiando de tema, mañana debutarán los remeros cubanos en el Preolímpico de América con sede en el lago Rodrigo de Freitas en Río de Janeiro, Brasil. Cuba tendrá sus 3 botes en competencia. Son los casos de Carlos Ajete en el peso abierto individual masculino, Milena Venegas en la misma prueba para mujeres y la dupla de Alexei Carballosa y Osvaldo Pérez en el doble par ligero. Según nos confirma el colega Ernesto Ruiz Ramos, el ciclista Carlos Ajete remará por el carril 6 en el primero de los 3 hits clasificatorios de su especialidad. Milena Vargas ocupará el carril 2 en el segundo hit de su prueba y la pareja de Alexei Carballosa y Osvaldo Pérez competirá por la línea 2 del primer hit. Estas pruebas serán mañana en horario matutino, así que espere los resultados en el noticiero del mediodía. Este preolímpico de Río de Janeiro se extenderá hasta el próximo sábado. Pasando al fútbol, el Barcelona protagonizó hoy una remontada espectacular al vencer 3-0 al Sevilla, que sirvió para superar el 0-2 en contra y pasar a la gran final de la Copa del Rey. Fue una semifinal muy emocionante que reservó sus mejores momentos para los minutos finales. Cuando el Barcelona parecía perdido, apareció Piqué con un gol en el 94, después que Ocampos fallara un penalti que atajó Ter Stegen. La escena quedó lista para la prórroga, donde Braithwaite anotó de cabeza este gol decisivo que acabaron de ver en sus pantallas. Llega este alegrón en medio del conflicto judicial por el que atraviesa el equipo culé. La final de la Copa del Rey será el 17 de abril entre el Barcelona y el que avance mañana entre el Levante y el Athletic de Bilbao. Muchas felicidades para los seguidores del Barça, que son muchos en Cuba. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. También para ti, Pavel. Cuba denunció hoy en el Consejo de Derechos Humanos el uso de la cultura como un arma para estimular la subversión contra la mayor de las Antillas, según la agencia Prensa Latina. El representante permanente de Cuba ante la ONU en Ginebra, Julio Antonio Quintanilla, rechazó la complicidad de mecanismos de derechos humanos en campañas de tal naturaleza. El diplomático expresó que ningún derecho civil, político o cultural puede invocarse para violar las regulaciones sanitarias en vigor ni la legislación nacional, mucho menos actuando por órdenes y con financiamiento de una potencia extranjera. El embajador aseguró que los derechos culturales son prioridad en Cuba con respaldo en la Constitución de la República. En los últimos días se hizo público el dinero que desde Estados Unidos destinan agencias del gobierno para subvertir el orden interno en Cuba. Humberto López reflexiona esta noche sobre el tema. Humberto, bienvenido, adelante. Sí, saludos, buenas noches. En este segmento hemos hablado en no pocas ocasiones acerca del financiamiento, sí, del dinero que reciben algunos para desarrollar sus actividades subversivas aquí en nuestro país. Hemos mostrado pruebas de ese dinero entregado por el gobierno de Estados Unidos, sobre todo durante los años 2018 y 2019. Pudiéramos pensar ya entonces a la altura de marzo, comenzando marzo 2021, que es un dinero que ya consumieron. Fíjense, hemos hablado de 18, 19. Entonces, ¿se acabó el saldo para actuar en el país? No, lamentablemente no se ha acabado. El dinero siguió llegando desde la NET para sus obreros aquí en Cuba.
Resulta que el pasado 23 de febrero se hicieron públicos los financiamientos que ofrecieron durante finales del año 2019 y 2020. Vamos a verlo. Aquí tienen la página donde están públicos estos financiamientos. Aquí aparecen nombres de muchos de esos proyectos de los que nosotros hemos hablado aquí en este noticiero. Diario de Cuba, Cubanet, Hipermedia Magazine, entre otros muchos. En cambio, no sé por qué, miren, no aparecen otros como el Estornudo, que el Estornudo ha declarado públicamente recibe dinero de la NED. Fíjense, unos aparecen, otros no. Aquí hay dinero en esa larga lista para la subversión que está dirigido a crear el caos en prácticamente todos los sectores de la sociedad cubana. Dinero que no es solo para la contrarrevolución más abierta o para el periodismo dependiente, no solo para ellos. También ahí hay dinero para la subversión dentro de los colectivos laborales, por ejemplo. Dinero para enfrentar al movimiento deportivo con el Estado cubano. Dinero ahí dirigido a fomentar pugnas entre las formas de gestión no estatal y las autoridades. Dinero para contaminar los activismos sociales en este país, para que se contrapongan a las políticas del gobierno, entre otros muchos fines de los que vamos a ir hablando poco a poco. Voy a agregar un pequeño detalle que en otras ocasiones cuando he hablado de la NED yo no lo he precisado. Miren, esta maquinaria de dinero que proviene del Congreso de los Estados Unidos para buscar actores en Cuba, ¿por quién es dirigida? Les voy a mostrar. Desde Washington, por esta persona. Aquí está, Aymel Ríos Wong. Ahí lo ven. Como jefe del programa Cuba de la NED, esta persona es quien reparte y quien controla el dinero desde la capital norteamericana. Claro, millones de cubanos van a escuchar este nombre por primera vez, en alguna que otra oportunidad aquí lo hemos dicho, pero algunos obreros, sus obreros, entenderán muy bien lo que estoy diciendo porque lo conocen perfectamente. Vamos a ver algunos ejemplos del nuevo financiamiento. Les traigo algunos. Diario de Cuba. Vamos a verlo. ¿Qué pasa con Diario de Cuba? $215,000. Jefe en España. Uno de sus representantes aquí en Cuba estuvo en la provocación del 27 de enero frente al Ministerio de Cultura y es además ese representante activo en las provocaciones más recientes. Aquí tienen ustedes qué es lo que deben hacer ellos. Dice que promover el acceso a información sin censura en Cuba, entre otras ideas. $215,000 a través de la NED. Vamos a ver otro ejemplo. Editorial Hipermedia INC. Vamos a ver qué ocurre con ellos. $93,941. Estuvo presente también el representante, uno de sus representantes en la provocación del 27 de enero. Se concentra este supuesto medio dependiente, sobre todo en temas culturales, y se dirige fundamentalmente ¿a qué? A socavar la intelectualidad cubana. Para eso, ya ven, $93,941. Otro ejemplo, vamos a ver este otro. Se llama, aquí está el nombre, Investigación e Innovación Factual. ¿A qué se dedica? $74,000. Esta es una organización que radica en México. ¿Qué hacen ellos? Bueno, ofrecen talleres, cursos de entrenamiento. ¿A quiénes? A personas que puedan ser potenciales operadores políticos para el cambio. ¿A qué se dedica Factual? A capacitar a periodistas, sobre todo con dinero del Congreso de los Estados Unidos, viene de la NED, ya lo ven ustedes. Por cierto, algo muy reciente, este domingo, Factual organizó con ese dinero un evento donde incluyó a uno de estos medios dependientes, Al Toque. Sin embargo, fíjense, les he puesto varios ejemplos de lo que aparece en esta lista que, repito, se acaba de publicar el día 23 de febrero. Habla de dinero que se utilizó en finales del año 2019 y durante el año 2020. Sin embargo, en las últimas semanas se oye hablar un poco más de la cultura, de lo simbólico, de los artistas. Por eso es que quiero detenerme en cultura democrática. Está aquí también. Véanlo. $49,106. ¿Qué es Cultura Democrática? Es una organización no gubernamental que radica en Argentina. Ellos reciben dinero sistemáticamente de la NED. La dirige una persona que se llama Micaela Hierro Dori,
radicada en Buenos Aires. Les voy a mostrar este documento, vamos a verlo por favor. Miren, aquí está el documento de Cultura Democrática. Están pidiendo $60.000 y por aquí preguntan, ¿es la primera vez que su organización solicita un convenio de la ANED? No. Cultura Democrática, repito, $60.000 lo pide la ANED, no es la primera vez. Para coordinar un programa, aquí está un nombre, teléfonos, etc. Pero vamos a ver otra página del propio documento, donde piden, repito, y no es la primera vez, lo dice el documento, dinero a la ANED, $60.000 concretamente para este proyecto. La actividad número 1 de este proyecto, encuentro entre diversos espacios creativos independientes de Cuba, coordinadora general, Ana Meli Ramos, una de las integrantes de la farsa de San Isidro. Vean cómo se articulan, cómo se financian, cómo actúan. De esta lista, de esta nueva lista de la ANED y de sus actores, hay muchísimo más que decir. Hoy es apenas un primer acercamiento, vamos a volver con ella muy pronto, porque quiero terminar con una segunda idea en la noche de hoy. Esto de hacer canciones para promover cambios, para hablar de libertad y hacerlo desde fuera de tu país, para tratar de incitar al cambio de gobierno, eso, miren, no nos creamos que es idea de las mentes creativas que hoy dicen ganar así de forma transparente millones de likes en las redes sociales, en YouTube. Vamos a juzgar juntos, ustedes y nosotros, cuánto de espontáneo puede existir en esto. Ustedes recuerdan que les he hablado en otros momentos de los manuales de la guerra no convencional. Estos manuales vienen, escuchen, nada más y nada menos, los escriben en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Algunos de estos manuales están públicos en internet, no completos, pero sí tienen partes. Hay partes que están secretas, otras están públicas, pero yo les traigo dos ejemplos. Manual del año 2013. Vengan conmigo, miren, esta es la portada, es una traducción que hemos hecho, están en inglés los documentos originalmente, pero vamos a tratar de entender en español. Solo un ejemplo. Dicen que en la fase de disturbio civil hay que mantener la excitación emocional. Una vez que la acción destructiva de la multitud está en marcha, el agitador trata de mantener un nivel de excitación emocional. Puede lograrse de varias maneras. La persona que participa en función de incrementar la exaltación puede entonar frases o canciones rítmicas e inspiradoras. Los eslóganes pueden ser desplegados y las pancartas extendidas. Voy a repetir aquí. Entonar frases o canciones. ¿Qué les parece? Vamos a seguir viendo en ese manual. Miren, métodos de protestas y persuasión no violentos. Gene Sharp, del Instituto Albert Einstein, desarrolló 198 métodos de protesta y persuasión no violentos. Y aquí los recoge, los trae este manual de guerra no convencional de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y aquí tienen métodos de protesta y persuasión no violenta, muchos ejemplos. Vean ustedes, les voy a citar algunos. Cualquier coincidencia, recuerden, es pura casualidad. Es idea de nuestros creadores, actores políticos de cambio. Cartas de oposición o apoyo. ¿Recuerdan? Declaraciones de organizaciones e instituciones. Comunicados públicos firmados. Peticiones colectivas o masivas. Lemas, caricaturas, símbolos, folletos, panfletos. Vamos a avanzar. Mire, premio, nos quedamos ahí en el 14. Premios simulados, entrega de calificativos, premios, honores. Tenemos unos cuantos premiados. Vamos a avanzar con otros ejemplos. Recuerden, métodos de protesta y persuasión no violentos. Avancemos a ver otros ejemplos. Piquetes, el número 16. O sea, esto de actuar en grupo, un piquete en un lugar público. Usar símbolos, desvestirse en público. Algunos lo están anunciando, que lo van a hacer. Mostrar retratos, pintar, cambiar el significado de signos, de letreros, de nombres, realizar gestos groseros, hemos visto, burlarse de funcionarios,
hacer parodias, 36 y 37, miren, hacer presentación de obras teatrales y música, 37, cantar. ¿Cuánto de espontáneo en estas acciones? Parecen de verdad autónomas ciertamente, o esto se les asemeja a órdenes o al guión a seguir por simples actores. Miren, canciones como parte de este guión que les he mostrado, de este guión de cambio, de libertad, existen ya hace rato. Se han probado en Ucrania, se han probado en Libia, en Nicaragua, en Venezuela, artistas en el exilio, figuras que se utilizan desde discursos que son liberadores, existen en varios continentes. De esas experiencias de muerte y de caos en los países donde se han construido estos cánticos, les voy a hablar próximamente. Regresaré muy pronto con más elementos también de los financiamientos para los actores en Cuba y de estos manuales escritos desde las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que les indican los caminos, les indican las acciones, los modos, y que paradójicamente así es la vida, algunos dicen desconocer, lo desconozco, a pesar del gran parecido, de la enorme coincidencia entre sus ideas originales y estas metodologías escritas y dictadas por el imperio. En poco tiempo estoy de vuelta. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Y varios medios internacionales, Froilán, refieren que 80 congresistas demócratas enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que solicitan revertir las crueles políticas de restricción impuestas sobre Cuba por la administración del expresidente Donald Trump. El texto pide renovar el diálogo productivo con el gobierno cubano, Giselle, y ha recordado al mandatario que con un trazo de bolígrafo puede ayudar a las familias cubanas en dificultades y promover un enfoque más constructivo al volver rápidamente a la política de compromiso y normalización de las relaciones. La misiva llega después de que Biden ordenara una revisión de las políticas de Trump hacia Cuba. Dicho análisis está encabezado por la Agencia de Seguridad Nacional. Además, durante su campaña, Biden aseguró que levantaría algunas de las restricciones al viaje y los comercios entre ambos países y que renovaría las conversaciones diplomáticas. Los congresistas demócratas han insistido en los términos humanitarios y económicos y han señalado que las órdenes ejecutivas implementadas por la administración Trump endurecieron las sanciones a niveles no vistos en décadas. Los firmantes han manifestado que apoyan un esfuerzo más integral para profundizar el compromiso y la normalización, lo que incluye reiniciar el compromiso diplomático directamente con el gobierno cubano, tanto a niveles superiores como a través de la reorganización de las embajadas en los dos países. Buenas noches. Hoy hemos tenido poca variación en las condiciones meteorológicas, sin embargo, para mañana se espera la llegada del frente frío al occidente de nuestro país, produciendo un nuevo cambio de tiempo, con un incremento de los nublados y las lluvias, principalmente en Pinar del Río y zonas de la costa norte del occidente, que se irán trasladando durante el día hacia zonas de la costa norte central. Observen el frente frío, que tiene buena estructura en su banda nubosa, y también los nublados que se han incrementado por delante del frente debido al fuerte calentamiento del día a lo largo de todo nuestro país, con aislados chubascos y lluvias. Y para mañana se pronostica por eso un amanecer con predominio de nublados en la parte occidental, y son posibles algunos chubascos y lluvias en Pinar del Río y hacia zonas de la costa norte, que se irán trasladando al final de la mañana a la región central. En el resto del país estará amaneciendo con poca nubosidad, soleada la mañana. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado, con aisladas lluvias en la región oriental. Sin embargo, se trasladarán hacia la parte central con algunos chubascos y lluvias que irán disminuyendo en el occidente del país. Y en la madrugada las temperaturas mínimas tendrán valores de 19 y hasta 21 grados Celsius, pueden ser inferiores en algunas localidades del interior de la región oriental, y las máximas por la tarde serán un poco más frescas en la parte occidental, estarán entre 24 y 27 grados Celsius. En las regiones central y oriental estarán entre 27 y 30 grados,
Cieneegos llegará a 31 y 32 grados Celsius en el oriente del país. Los vientos serán variables débiles y en zonas de la costa norte soplarán de región norte con velocidades de hasta 25 y 30 kilómetros por hora en la parte occidental con rachas superiores. Tendremos también vientos del noroeste al norte en la región central a partir del final de la mañana con el traslado del frente hacia el este, y habrá oleaje en ambos litorales, o sea, poco oleaje en ambos litorales orientales, y se incrementará a oleaje en la costa norte occidental con la llegada del frente frío. En el resto del litoral sur la mar estará tranquila, y para los próximos 3 días se espera que el frente se mueva hacia el oriente de nuestro país, incrementando los nublados y las lluvias para el viernes, pero ya el domingo en horas de la madrugada se espera la llegada de un nuevo frente frío al occidente del país que se irá trasladando durante el día hacia la región central, incrementando los nublados y las lluvias, reforzando un poco el descenso de las temperaturas. Observen, tendremos temperaturas mínimas bajas en la parte occidental y central, por lo que serán madrugadas frías hacia zonas del interior. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Excelente noche, doctora. El pasado viernes 26 de febrero, el Consejo de Estado aprobó el Decreto Ley de Bienestar Animal. A propósito, esta noche el programa Hacemos Cuba contará con la presencia del ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, y el director jurídico del propio ministerio, Orlando Díaz Rodríguez. El programa se transmitirá después de la telenovela. El Hotel Nacional de Cuba del Grupo Gran Caribe ejecutó en 2020 un importante grupo de mejoras en áreas públicas y en el bloque habitacional en el contexto de su aniversario 90. La instalación insignia del turismo en la mayor de las Antillas prosigue este año su proceso de renovación sin interrumpir la prestación de los servicios. Clásico de la hotelería en la isla, escenario de historias singulares desde su nacimiento en la era republicana, el Nacional de Cuba anuncia también su vocación de modernidad. El proceso de actualización se hizo más intenso durante el pasado año. Con motivo del aniversario 90 de la instalación, se ejecutaron mejoras en áreas públicas como la piscina, cafetería, restaurante, buffet y jardines. También se renovó parte del bloque habitacional, particularmente los pisos del 6º al 8º. Principalmente dándole a las habitaciones mayor confort y mejorando tecnológicamente las mismas. Y también se procedió a la restauración capital de 3 enfriadoras con las que contaba el hotel. Justo en el 6º piso se encuentra la habitación prototipo. Se aprecia aquí un concepto de ambientación y decoración respetuoso del estilo de los años 30, pero también la novedad de sistemas tecnológicos que permiten automatizar los servicios a disposición del cliente. El cliente prácticamente entra, lo detectan algunos detectores de presencia, le da una escena de bienvenida, le enciende las luces, abre la cortina de la habitación. Posteriormente, cuando el cliente se va, a los 6 minutos, la habitación se apaga completamente y se cierran las cortinas. Ahora mismo es un hervidero el Cabaret Parisien. Trabajadores de Puerto Carena asumen el pulido de las escaleras de acceso. Emprestur renueva los camerinos, mientras el Fondo Cubano de Bienes Culturales restaura valiosos elementos en exteriores. También se está interviniendo en estos momentos área del spa, de la piscina, el centro de negocio también. Es un área que asisten bastante nuestros clientes, se está haciendo una remodelación. En 2021 se ejecutarán además los trabajos de remodelación de la piscina histórica del área norte. Se levantará desde sus cimientos el restaurante criollo y se procederá a la rehabilitación del bar Mirador Capablanca en la Torre Norte. Todo ello sin interrumpir la prestación de servicios. De las 426 habitaciones habrá disponibles 80, lo que garantiza el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Hemos lanzado ofertas muy puntuales, donde lo importante es darle servicio a los huéspedes del hotel. Solo brindamos servicios en nuestros bares, en la cafetería, en la piscina, para aquellos huéspedes que están con nosotros alojados. La cesación de servicios durante casi un año con motivo de la pandemia devino oportunidad para el Hotel Nacional de Cuba, un ejercicio de renovación que permitirá continuar prodigando a sus clientes una experiencia memorable en la mayor de las Antillas. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas noches. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó hoy a la directora coral y productora musical cubana Beatriz Corona, quien obtuvo recientemente el premio Ibermúsicas de composición para obra coral. Felicidades a Beatriz Corona, prestigiosa directora coral y productora musical, pionera por partida doble al recibir el premio Ibermúsicas de composición para obra coral. Martí y la música cubana unidos por el magisterio de Beatriz. ¡Qué ganas de oírlo!, escribió Díaz-Canel. Con profundo dolor, el ICAIC informó que el Premio Nacional de Cine Raúl Pérez Ureta falleció este miércoles en La Habana. El ministro de Cultura, Elpidio Alonso, expresó en Twitter: con mucha tristeza despedimos hoy al gran director de fotografía, Premio Nacional de Cine Raúl Pérez Ureta. Su obra artística hace una contribución fundamental al desarrollo y prestigio del cine cubano. Lleguen nuestras condolencias a sus familiares y amigos. La cuenta en Twitter de la revista La Jiribilla afirma que gracias a sus contribuciones tan dedicadas como la suya, el rostro de nuestro cine es hoy más auténtico y vigoroso. Por su parte, el crítico de cine Rolando Pérez Betancourt, en el periódico digital Granma, recuerda que en 2010 fue el primer director de fotografía en Cuba en obtener el Premio Nacional de Cine y hoy, ante su partida, reconforta despedir a este hombre y amigo que supo hacer vida y dejar una obra. Asimismo, la revista Caimán Barbudo expresa que fue uno de los grandes directores de fotografía de nuestro país, probablemente el mejor. Su trabajo en papeles secundarios, Suite Habana o El Ojo del Canario, como toda su obra, es un derroche de talento y sensibilidad detrás del lente. Continuamos con más noticias. La cultura santiaguera lamenta el deceso de Dagoberto Planos, uno de los vocalistas líderes de la orquesta Carachi. El reconocido cantante falleció en la ciudad héroe a los 64 años de edad, víctima de complicaciones por cirrosis hepática. La última aparición pública del artista fue en la grabación del disco Desde el Alma, en homenaje a Juan Almeida Bosque. En ese momento se realizó la entrevista que a continuación proponemos. A Dagoberto le vimos colaborándole a la cultura cubana en los estudios Siboney de Legrén cuando músicos y especialistas se movilizaron para agradecerle a Juan Almeida Bosque en el aniversario de su natalicio. Almeida era auténtico y todas sus canciones, aunque tenga que ver con el amor, son temas revolucionarios. Y por eso cuando me llamaron, yo dije siempre sí. Por lo que representa el comandante, por lo que representa para el país, para la cultura del país, por lo que representa en los momentos actuales donde la cultura está llevando una batalla de identidad nacional. Carachi llega a sus 45 años en este 2021 y desde este marzo extrañará a una de las voces más auténticas de la música cubana. Sentirá la ausencia de una de sus energías fundamentales. Dagoberto Planos deja la vida a los 64 años y Santiago de Cuba le extrañará. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy comenzó el Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam, que en su edición 19 se desarrolla de manera virtual. A continuación le presentamos un fragmento de las palabras inaugurales a cargo de la presidenta del evento, Lázara Herrera. El festival este año, debido a la situación de la pandemia, reviste características diferentes, lo cual no quiere decir que va a dejar de ser menos importante. Es virtual, pero disfrutaremos igual los documentales del maestro Santiago Álvarez y de una selección de documentales que han sido premiados en este maravilloso festival, donde ustedes podrán verlo por las plataformas de Cubacine, el Ministerio de Cultura, las redes sociales, por el canal YouTube del ICAI, el canal YouTube de nuestra oficina y por el canal Multivisión. Con esta información finalizan las notas culturales en el Estelar. Buenas noches. Buenas noches también para ti, Esther. Desde el pasado 14 de junio, la Brigada Médica Cubana Henry Riff, que enfrenta la COVID-19 en las Islas Turcas y Caicos, un territorio europeo de ultramar. Sin duda, su labor en la zona roja ha determinado la disminución de la tasa de incidencia y que más de 80 personas en estado crítico se hayan salvado. Luego de 8 meses reciben uno de los premios más importantes que entrega el Ministerio de Turismo en esa región.
La brigada Henry Reeve, que presta ayuda humanitaria en Islas Turcas y Caicos, recibió el premio Estrella por la nominación a íconos de la pandemia en 2020 en su 12ª emisión. Vía WhatsApp hasta Guantánamo obtuvimos los pormenores. Durante estos 8 meses, la brigada ha atendido 10.685 pacientes. Se han realizado 101 operaciones, de ellas se han realizado 27.212 procederes de enfermería y se han salvado 83 vidas. Hoy recibimos el premio Ícono de la Pandemia 2020 por parte de la Asociación de Hoteles y Turismo. Hoy dedicamos este premio a nuestro pueblo de Cuba y en especial a nuestro comandante en jefe, fundador de las brigadas Henry Reeve. Más que un estímulo, es un compromiso. Seguimos superando para brindar los servicios de salud de excelencia que este pueblo merece. Aunque no se tienen dispensarizadas las embarazadas atendidas, los 19 integrantes priorizan la atención básica con el desarrollo de puericultura y vacunan con sistematicidad un sector tan vulnerable. El premio recibido por la brigada Henry Reeve patentiza la calidad de la medicina cubana, esa que salva vidas en varias geografías del planeta. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Motivos sobran para la felicitación para nuestros héroes de batas blancas. Finaliza así la emisión estelar. Muchísimas gracias por preferirnos para informarse. Ya usted sabe, de nuestro comportamiento depende en gran medida el éxito frente a la COVID-19. Si usted gana, ganamos todos. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Cartelera. Por el Canal Caribe Agrocuba, 9:15 Irán Hoy, 9:45 Enlace Nacional, Villa Clara, 10:15 La erradicación de la pobreza en China, 10:25 El tiempo en el Caribe, 10:30 Noticiero Cultural, a las 11 Resumen 24. Por el Canal Clave, Cubanos en Clip, a las 10 Cine Clave, La vida sigue igual. Le sigue Señal de la Agencia Cubana de Noticias. Por el Canal Educativo Escriba y Lea, 9:30 Al compás de la noche, Arlenis. A las 10 pantalla documental Un amor secreto. Luego retransmisión de la mesa redonda informativa, la informática y las comunicaciones.